Muy buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo devocional, hoy 24 de noviembre del 2020. Para continuar con la lectura diaria de la Biblia, hoy les invitamos a leer la segunda epístola de Pedro en el capítulo 2, Jeremías capítulos 11 y 12 y Salmos 140. Salmos 140, Jeremías 11 y 12 y segunda de Pedro capítulo 2. Y les invito a que hoy a través con nuestras Biblias veamos parte de los tres textos para leer hoy que plantean un tema mmm, común entre ellos. En el capítulo 12 de Jeremías, si me acompañan, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Voy a leerles los primeros 4 versículos del capítulo 12 de Jeremías, donde Jeremías le plantea una inquietud al Señor y pues según la Biblia es una inquietud que es común porque la vemos en diferentes pasajes de la Biblia, en los Salmos. Pedro, de alguna manera también, ahora que leamos un poco, va a plantear esa inquietud. Ya para nosotros, quienes decidimos caminar en el camino de la fe, es un camino que no es fácil, es un camino donde debemos luchar y este camino es de luchar, de esforzarse, de determinar a cada momento mantenerse firme en la fe. Ya de por sí tiene la dificultad propia de las situaciones, necesidades, de los conflictos personales, pero también indiscutiblemente vamos a enfrentar las situaciones que generan la interrelación con otros seres humanos. Generalmente, cuando se toma este camino, pues ahí vamos a encontrar oposiciones, vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar directamente adversarios, pero también en esa combinación entre nuestros propios conflictos y los conflictos que genera la interrelación con otras personas, pues se van a generar ciertas inquietudes como por qué aparentemente al malo le va bien y por qué aparentemente la vida del que decide vivir en integridad es tan difícil. Es una pregunta que está en los salmos, en diferentes textos de los profetas y entre ellos Jeremías. Jeremías le plantea lo siguiente al Señor, capítulo 12 de Jeremías, versículos 1 al 4. Voy a leer, repito, en la versión Dios habla hoy. Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Sí? Entonces, tiene que estar Jeremías tan inquieto, tiene que estar Jeremías con tal incertidumbre que se atreve a decirle al Señor de esta manera y le va a preguntar a pesar de que el Señor siempre tiene la razón. Dice el versículo, el versículo sigue. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. De labios para afuera te tienen cerca, pero en su interior están lejos de ti. Ustedes, y ahorita vamos a ver una respuesta de Dios en esto, porque dice, ellos te invocan con sus labios, pero obviamente su corazón está lejos de ti. ¿Por qué? Jeremías identificaría sus actitudes, su hipocresía, su falsedad, su doble moral o su doble vida y dice, y aparentemente están tranquilos. Dice versículo 3, tú en cambio, Señor, me conoces, tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. Llévate a esta gente como ovejas al matadero, márcalos para el día de la matanza. Aquí vemos una expresión de un hombre que seguramente está siendo víctima de personas injustas, de inicuos, como lo menciona la Biblia, de impíos también, porque hemos hablado que el impío es aquel que debería ser piadoso, pero se comporta de manera injusta. Y Jeremías en su humanidad, pues también le plantea al Señor, yo me esfuerzo,
Yo estoy tratando de vivir en integridad, en santidad, de ser justo en el trato con mis semejantes, de ser veraz en el trato con mis semejantes delante de ti. Y a estos malvados les va bien. Entonces Jeremías, en un impulso humano muy natural, dice, no, bueno, prepáreles el lugar, déles su lugar en su momento, haga justicia. El versículo 4 dice, ¿hasta cuándo va a estar seca la tierra, marchita la hierba de los campos? Los animales y las aves están muriendo por la maldad de los habitantes del país, que piensan que no ves lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, Jeremías le está planteando esto al Señor. Yo me esfuerzo por vivir una vida íntegra, yo me esfuerzo por ser justo, veraz, y a estos malvados les va muy bien. Estos malvados te invocan, pero no te tienen en cuenta en su corazón, y ellos le están haciendo mal al país, así lo plantea esta versión, y ellos creen que tú no los estás viendo, ¿sí? Luego viene una respuesta, pero no vamos a ver la respuesta de Dios en Jeremías, usted lo va a leer más tarde, si el Señor se lo permite, pero vamos a ver qué responde el Señor a través del Salmo 140 y a través de Pedro. ¿Sí? Ya quedó planteada esta situación. ¿Por qué al bueno le va mal aparentemente, que es lo que plantea Jeremías y lo planteó, creo que es Asaf en los Salmos, David también lo plantea, pero también, y cuál es el fin del injusto, del impío, del inicuo? El Salmo 140 dice que mi esposa incluso oró ahora un poco con él, plantea también David una necesidad y entendamos que estos son escritos de hombres inspirados por el Señor, pero no podemos sacar de ellos su humanidad, así como cuando nosotros cuando oramos y la Biblia dice espíritu y verdad es porque debemos orar en la dirección del Espíritu Santo, pero indiscutiblemente nuestra alma sí está presente a la hora de orar, de adorar y de interceder. De hecho, una efectiva intercesión tiene que tener el corazón puesto allí, porque está la verdad, está lo que somos delante del Señor. Y dice el Salmo 140, líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Señor, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho al Señor, Dios mío eres tú, escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Aquí ya David va a empezar como o muestra, como que en sus meditaciones y en su oración va a comprender también cuál es el camino del que actúa impíamente. Dios es lento para la ira, dice la Biblia, grande en misericordia, pero nunca podemos dejar de ver de que Dios es justo. Y al ser justo, pues el Señor tendrá que hacer justicia. Y es el Señor, no nos corresponde a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Mantenernos esforzándonos en el camino correcto, mantener nuestra mirada en Jesús, mantener cada día menguando para que Él crezca, cediéndole terreno en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea Él quien nos controle, no el impulso maligno de nuestro corazón, sino que sea Él el que nos lleve a sendas de verdad, de justicia, de misericordia, que nos permita glorificarlo. Él se encargará de todo lo demás, pero yo puedo humanamente delante de mi Padre, de mi Señor, pues también expresar mis inquietudes. Y esto es lo que están haciendo tanto Jeremías como David. David aquí reflexiona y dice, seguramente al hombre ellos mismos caerán, dice, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza,
caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y dice el versículo 12, yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Eso es lo que termina reflexionando David ante su misma inquietud, ¿sí? Ante su misma, porque claro, ese es el engaño del inicuo, ese es el engaño del impío. Como Dios es misericordioso, como Dios es lento para la ira, entonces cree que Dios no ve, cree que Dios no sabe, cree que el Señor no entiende, solo que el Señor siempre está dando la oportunidad para que se arrepienta el que decida andar en un mal camino. Benditos nosotros, dichosos nosotros, que ante nuestras faltas, errores y pecados podamos caer en la cuenta inmediatamente, que podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados y volver en amistad con el Señor. Bendito sea el Señor. No implica que nosotros somos mejores o más que nadie. Ha obrado la gracia del Señor en nosotros, no en vano. Ha obrado, gracias a Dios, y ha redundado en nuestro beneficio de volver en amistad con Dios. Pero respecto al inicuo, pues no nos corresponde a nosotros tampoco ni enjuiciar, ni señalar, ni pedirle al Señor su venganza, porque la justicia de Dios obrará sí o sí. Lo que yo debo es aprender, lo que yo debo es ser sencillo y humilde para guardarme de esas actitudes, de esos comportamientos. Muchos creyentes se vuelven atrás de su fe, eso se llama apostasía. Cuando yo niego lo que alguna vez profesé, lo que alguna vez confesé, eso se llama apostatar de la fe. Y muchos creyentes que ven que al maligno, que al mal parece que le va mejor, pues empiezan a cuestionarse y en vez de llevar esta causa delante de Dios, pues simplemente asumen y creen que para que le vaya bien en la vida hay que ser malos. Yo esta expresión se la escuché a través de mi caminar con el Señor varias veces, a varias personas, que para irle bien en la vida había que ser malo. Y eso es darle la razón precisamente a esto, al mal, al impío, al inicuo, cuando Dios es un Dios juez justo y misericordioso. Así como Dios tiene paciencia para castigar, porque así lo dice la Biblia, al impío y al inicuo, Dios también busca desarrollar en nosotros la paciencia para que nosotros podamos eh, pues aprender a esperar en el Señor, a soportar en el Señor. Y acuérdense que, bueno, les recuerdo a los que estuvieron en la reunión del sábado, que la paciencia no implica una espera pasiva, sino que la paciencia es más bien una perseverancia activa. Quiere decir que el que es paciente se mantiene caminando hacia adelante, poniendo los ojos en Jesús. Y seguramente algunas situaciones que ve a su alrededor pues afectarán su corazón, pero él sabrá descansar en la justicia divina, pero también en la misericordia de Dios. Pedro, en unas expresiones seguramente un poco más fuertes, porque además Pedro estaba viendo como Jeremías, que Jeremías estaba viendo la iniquidad de primera mano, estaba viendo la soberbia del pueblo, estaba viendo pues, la actitud altiva en contra del Señor, estaba viendo cómo destruían su ciudad y sabía ya el juicio que Dios había emitido. También Pedro está viendo cómo el surgimiento de doctrinas falaces, de comportamientos inadecuados que se están mezclando en el crecimiento de la iglesia, del cristianismo. Y dice el versículo 1, en el versículo 1 se refiere primero al Antiguo Testamento como tal, pero hubo también, estoy en segunda de Pedro capítulo 2, ¿sí? Estamos tratando de mirar de manera transversal en los tres pasajes de hoy de la guía devocional, cómo se plantea el mismo tema, ¿sí? El inicuo y quien decide ser piadoso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que hemos hablado varias veces, el impío no está fuera de las congregaciones. El impío se entremete en medio de las congregaciones, a veces fingiendo, por eso la Biblia habla de una falsa piedad y dice engañando, ¿sí? Engañando ¿y a quién va a engañar? Va a engañar el que no se está prendiendo fuerte del Señor, el que no está buscando disciplinadamente, persistentemente, perseverantemente al Señor, el que no mengua para que Cristo crezca, a ese va a engañar. El que está en la luz es muy difícil que la oscuridad lo engañe, el que está en la luz es muy difícil que sea manipulado y que sea movido pues, por engaños y mentiras. Y dice aquí Pedro, que así como en la antigüedad hubo falsos profetas, pues en ese tiempo y pues en el tiempo de la iglesia vendrían falsos maestros que iban a traer falsas enseñanzas. Y dice el versículo 2, lastimosamente muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El mismo planteamiento. El injusto, tarde que temprano, va a dar cuentas, como nosotros hemos de dar cuentas, ¿sí? Y eso lo dice la Biblia. Aunque nos presentemos ante Dios para disfrutar de su presencia, también tendremos que dar cuentas de lo que hicimos en esta vida, y eso lo plantea el libro, la epístola a los Corintios. Entonces, luego vienen unas expresiones fuertes, porque dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, ¿cuál es la característica de todas estas generaciones que mencionó aquí Pedro? La generación de Noé, la generación de Sodoma y Gomorra, bueno, y a través de la historia de todas estas generaciones que no se arrepintieron, que no solo hicieron la maldad, sino que se jactaron de la maldad. Seguramente en las relaciones que nosotros hemos tenido a través de nuestra vida, hemos conocido personas que son mentirosas, tramposas, engañadoras, maliciosas, y ustedes se darán cuenta que se jactan de eso, ¿sí? Se jactan de hacerle mal al prójimo, de ponerle una medida inexacta a las cosas, de lograr más con menos, con artimañas, con engaños, y generalmente el que es malo, el que tiene un corazón inclinado a la maldad, pues se jacta también de eso, se vanagloria de que tiene resultados, de que con poco esfuerzo y con muchas artimañas logra grandes resultados. En cambio el otro, que con mucho esfuerzo aparentemente no logra nada, ¿sí? Todo es de purificar el corazón delante de Dios y descansar en la justicia divina y en su misericordia. Aquí entonces Pedro dice, ellos no obtuvieron, lo único que obtuvieron fue condenación, o sea, tarde que temprano, Dios les dio tiempo. En la época de Noé, creo que fueron casi 40 años construyendo el arca. Tuvieron tiempo, mucho tiempo de arrepentirse. Y lo único que hicieron fue burlarse de Noé. Lo único que hicieron fue menospreciar a Noé. Y ellos seguían construyendo ciudades, seguían pues, desarrollando sus artes llenos de soberbia, desarrollando tecnologías, porque es una época donde se desarrollaron tecnologías y se burlaban del pobre Noé, que parecía un loquito con su familia construyendo un arca. Y eso pasa hoy. Si usted está dedicado a edificar su casa como una casa de oración
y su hogar como un arca de salvación, seguramente va a ser objeto de burla, de menosprecio, tildado de loco, de fanático, de tonto, que le lavaron el cerebro. Pero estamos en épocas similares. De hecho, eso lo anunció Jesús, que estos últimos tiempos serían como la generación de Noé. El versículo 9 dice algo hermoso: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿sí? Versículo, vamos a ir al 12 de 2 de Pedro 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, son palabras mayores de Pedro, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, las que no tienen paciencia, las que no perseveran, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia la carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este versículo es impresionante. Generalmente, el inicuo, el impío, el que se vuelve atrás de su fe, el que no quiere creer, se jacta que es libre porque hace lo que le da la gana. Y se jacta que no tiene que dar cuentas de nada, que él hace lo que quiere y cuando quiere. Y mire lo que plantea aquí Pedro. Ellos aún jactándose de lo que es libertad, ellos están siendo esclavos de aquello porque lo termina venciendo. O sea, el libre albedrío del ser humano no es simplemente hacer lo que quiera en la vida. El libre albedrío es más bien a quien se sujeta. El ser humano está diseñado para sujetarse a alguien y la voluntad que Dios le dio al ser humano es de quién o a quién quiere sujetarte. Yo por eso voluntariamente decido sujetarme al Señor, pero voluntariamente también podría sujetarme a los vicios, a la perdición, al licor, al desorden, a las mañas, a las trampas, a lo ilícito, porque Dios me dio esa libertad. Pero lo que sea, el ser humano está diseñado para depender de. La libertad que Dios nos dio es para que decidamos de quién vamos a depender. Siendo un poco racionales e inteligentes, pues deberíamos buscar depender de aquel que nos haga más bien. Si el licor, si las drogas, si los malos negocios, si las trampas te van a generar bienestar. Bienestar no es solo que tengan dinero, que tengan bienes materiales. Bienestar es paz, tranquilidad. Bienestar es poder mirar a la gente a los ojos, no deberle nada a nadie. Bienestar es vivir en armonía. Bienestar es hacerle bien al prójimo. A ese yo me sujeto, al que me permite tener bienestar absoluto. Versículo 20 de Pedro, volvemos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí está planteando del creyente que apostata, del que alguna vez confesó, pero luego se vuelve atrás. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras muy fuertes. Y Pedro compara que el volverse atrás de la fe,
que el apostatar de la fe es como el perro que va y vuelve a su vómito, o como la puerca que después de haber sido lavada vuelve a su fango. Y Pedro plantea, el postrer estado es mucho peor que antes, porque antes era un ignorante, pero ahora, al conocer y sabiendo cuál es el camino, y habiendo gustado la gracia del Señor, y habiendo disfrutado de su misericordia, de sus bendiciones, de sus favores, la gracia es un favor inmerecido, pero que se vuelve atrás por insensato, por necio o por soberbio, dice su postrer estado es peor, y hubiera sido mejor que ni siquiera hubiera conocido. Todo esto es un desafío también a perseverar, a mantenernos. Es un desafío a ser pacientes y a no estresarnos ni angustiarnos porque al malo le vaya bien, sino más bien a nosotros cuidarnos, cuidar los nuestros, de mantenernos en santidad. Vale la pena. Vale la pena porque nuestro Dios es un Dios justo, clemente, misericordioso y descansemos en Él, que Dios ve la causa de aquel que se esfuerza en agradarlo. Él ve su causa y siempre, siempre en el momento justo el Señor obrará de manera sobrenatural. Guardemos nuestro corazón, guardemos, bueno, agradezco a Marilyn Calzada que me corrige, que dice que la construcción del arca duró 120 años, imagínense, 120 años son prácticamente 2 generaciones que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de volverse sus malos caminos. Entonces, volvamos al Señor, mantengámonos en el Señor, no pongamos la mirada en el que hace mal y aparentemente le va bien, sino más bien con temor santo, con reverencia, mantengámonos viendo al Señor, poniendo nuestros ojos en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Oremos, pidámosle al Señor que a través de su Espíritu hoy nos fortalezca, nos guíe y nos permita hoy ser plenos de su presencia. Yo le invito a que de manera consciente, humilde y racional le pida al Señor que tome su corazón, que le dé la humildad suficiente para reconocer sus caminos. Y si por algún momento esta misma inquietud que han planteado hombres de la Biblia ha estado en su corazón, en su mente, porque a pesar de que muchos siguen haciendo lo malo, tienen mejores resultados y tal vez mejores que usted que se esfuerza en ser piadoso. Descanse en el Señor. 1, porque Dios es justo. 2, porque es misericordioso con ellos y con nosotros. Y que así como la justicia dará frutos de justicia, la impiedad y la iniquidad tarde que temprano también dará esos mismos frutos. Y así como nosotros disfrutaremos los frutos del esfuerzo, la perseverancia, la fe, del determinar cada día luchar para agradar al Señor, pues aquel también que hace lo malo, eh, lastimosamente llegará un momento en que cosechará lo que en impiedad sembró. Por eso descanse en el Señor y dígale, dame la valentía y la determinación para obrar correctamente, pero también dame el temor y el temor de ver, Señor, de que tú eres justo. Dame el temor de alejarme de ti. Dame el temor suficiente para no estar en contra de ti. Guárdame la soberbia incluso de creer que soy mejor y más justo que otros. Porque un primer paso, una pequeña puerta que se abre a la impiedad es la soberbia. Es cuando empiezo a creer que soy mejor, más justo, que soy demasiado exclusivo y diferente más que otros. Somos simplemente el fruto y el resultado de tu bondad, de tu paciencia, de tu misericordia. Aún nosotros, Señor, no tenemos de qué jactarnos, nada de qué jactarnos. Todo lo hemos recibido de tus manos. Lo que sabemos, lo que podemos, lo hemos recibido de tus manos. Ten misericordia
Y ore usted, porque tal vez quien apostata la fe está en su propia casa. Tal vez quien se vuelve atrás de la fe es uno de sus hijos, sus padres, sus hermanos. Pídale a Dios misericordia. No tanto juicio, sino misericordia. Que Dios se sirva de su vida con su intercesión. Que Dios extienda su mano. Que obre Él. Pídale a Dios que obre. Que se interponga, que le estorbe. Pídale eso al Señor, que estorbe el mal camino de sus hijos, que estorbe el mal camino por misericordia y por amor a usted. Plantéele con libertad. Si usted se ha esforzado en agradarle, si usted se ha esforzado en ser justo, si usted se ha esforzado en ser veraz, si usted se ha esforzado en cumplir los mandatos del Señor, si usted se ha esforzado en obedecer cabalmente lo que es, si usted no juega doble con el Señor, pues tenga la libertad de pedirle, tenga la libertad de clamarle por los suyos, que tenga en cuenta las buenas cosas que usted ha hecho por amor de su nombre y que le estorbe a sus hijos, a sus esposos, esposas, a sus padres, y que les permita volver al camino, que los salve. Una vez más, Señor, te pido por la salvación. Yo te suplico, Dios, que grabes tus palabras en nuestro corazón y que de verdad seamos temerosos de ti, que el temor no sea, como dice Isaías, un mandato de hombres, que el temor sea real en mi corazón, que teme y tiemble, Señor, de hacer algo en contra de tu voluntad, de deshonrarte, de ofenderte, de ir en contra del plan que tú tienes para mí. Bendice este día, Señor, guarda nuestra ciudad, nuestro país, guarda, por favor, oh Dios, nuestras entradas, nuestras salidas. Cuida, Señor, a las personas que están en situaciones de riesgo respecto al clima, Dios, ten misericordia de ellos y ayúdales a que su corazón se vuelva a ti. Inclínanos cada día hacia ti, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.